Dice Gustavo Petro que le quieren dar un golpe de Estado y salen todos sus adeptos inmediatamente a aplaudir y a decir que eso es verdad, todo por cuenta de unas declaraciones que filtraron a propósito de Álvaro Leiva, quien fuera el canciller de Gustavo Petro, su mano derecha y el hombre que probablemente sabe muchos secretos del mal comportamiento de Gustavo Petro. Álvaro Leiva es el mismo que había anunciado temas tan graves como que Gustavo Petro era adicto a las drogas, que Gustavo Petro se perdía en París, o se perdió en el Brasil, o se perdió en Paraguay, o se perdió en los Estados Unidos, o en La Guajira. Álvaro Leiva es un hombre cercano a Gustavo Petro, y de él filtraron unos audios donde hablaba Leiva de la necesidad de que Petro no continuara en el poder, si ustedes interpretan el audio completo. Pero quiero contarles aquí dos noticias en una. Preste mucha atención. Al tiempo en que se conocía eso, ya llevaba varias horas de publicada una columna del periodista Mauricio Vargas en el diario El Tiempo. En esa columna, el periodista hace una relación tremendamente complicada entre el crimen cometido contra Miguel Uribe, que lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte, y el crimen que produjo la muerte de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en el Ecuador. Y Mauricio Vargas cuestiona la presencia de Gustavo Petro en Ecuador. Recordemos que Petro no quería a Noboa, al presidente reelecto en el Ecuador. Cuando Noboa se reeligió presidente, Petro dijo que eso había sido con trampa. Petro dio a entender que eran unas elecciones ilegítimas y que Noboa no podía ser presidente. Cuando su canciller Laura Sarabia felicitó a Noboa, Petro inmediatamente salió rabioso a desautorizarla. Pero aún así, el 24 de mayo del año 2025, Petro viajó a Quito a la posesión del presidente Noboa. Si le caía tan mal la reelección de Noboa, ¿por qué fue a Ecuador? ¿Qué dice la columna de Mauricio Vargas con la que están pretendiendo tapar con la bomba de humo de Álvaro Leiva? Dice Mauricio Vargas que Gustavo Petro estuvo en Quito y que posteriormente se desplazó a Manta, ciudad costera del Ecuador, ciudad controlada por el narcotráfico que en ese país sale por ese lugar, por Manta. Y de Manta es un sujeto con el alias de Fito, con T. Pues muy bien, alias Fito había en días pasados enviado una carta al gobierno colombiano, a la embajadora de Colombia en Quito, donde le solicitaba que intercediera para evitar su extradición a los Estados Unidos. ¿Por qué un narcotraficante tan peligroso y potente como alias Fito le pide ayuda al gobierno colombiano para que no lo extraditen? ¿Qué estaba haciendo Gustavo Petro en Manta el 24 de mayo si la posesión de Noboa fue en Quito? ¿Qué hizo Gustavo Petro? ¿Dónde se alojó? Dicen los periodistas en el Ecuador que Gustavo Petro estuvo en una casa lujosísima. ¿De quién era la casa? ¿Qué relación hay con alias Fito? Gustavo Petro salió en las redes a decir que él no conocía a alias Fito. Pero lo cierto es que alias Fito sí le mandó una carta al gobierno colombiano pidiendo que intercediera y alias Fito sí es de Manta. Pero Gustavo Petro no dice qué fue lo que hizo en Manta porque aseguran hubo una agenda privada. ¿Agenda privada de quién y para qué? ¿De qué se habló? ¿Por cuántas horas? ¿Con quién se reunió? ¿En la casa de quién se quedó? Son preguntas que no responde Gustavo Petro. Pero volvemos a lo trágico de la columna de Mauricio Vargas, donde dice que el crimen cometido contra Fernando Villavicencio y contra Miguel Uribe tienen las mismas características. De hecho, hay un criminal colombiano que es socio de alias Fito en Ecuador y al parecer tienen mucho que ver en la conformación del ataque criminal contra Miguel Uribe. También se dice que alias Fito es muy cercano al terrorista de las FARC, alias Iván Mordisco, a quien le tendría que pedir que se siente en la mesa de diálogo nuevamente con Gustavo Petro. Es muy confuso todo lo que pasa. Deje sus comentarios. ¿Usted qué opina de esto? ¿Hay realmente un intento de golpe de Estado contra Gustavo Petro? ¿O más bien fue una bomba de humo para tapar la columna de Mauricio Vargas, que los invito a leerla? Es fulminante, es importantísima. Allí hay preguntas más que afirmaciones, que son las mismas que estoy haciendo yo. El presidente debería salir a explicarle a los colombianos qué hacía en Manta, en la casa de quién se quedó, con quién habló, por cuánto tiempo y cuál era ese interés. ¿Por qué agenda privada en otro país? Preguntas que esperamos algún día resuelva y que usted puede opinar aquí en este video.